Entonces, después de haber estudiado la estructura primaria de las proteínas, vamos a estudiar toda la estructura tridimensional de las proteínas. Vean que la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, esta proteína está formada por lisina, alanina, histidina, glicina, lisina, y entonces esa sería la secuencia. Pero lo más importante de las proteínas, lo que le da de su función, es sobre todo la forma que tienen. Entonces, para llegar a entender una proteína necesitamos saber su arreglo tridimensional. Pero el arreglo tridimensional vamos a ver que es una serie de informaciones. Así, dentro de estas informaciones vamos a tener que está la estructura secundaria, que es el arreglo espacial local de las cadenas de polipéptidos. Vean que en una cierta zona de la proteína se arregla con algunos arreglos predeterminados. Entonces ese sería el arreglo especial de las cadenas de polipéptidos. Luego vamos a tener que la estructura terciaria se refiere al arreglo tridimensional de un polipéptido completo. Aquí ya no solo de una zona de la proteína, sino que de la proteína por completa. Entonces vean que aquí, por ejemplo, esta podríamos describirlo con un arreglo secundario, pero ya toda la estructura de la proteína es el arreglo tridimensional de la proteína. Y aún así tenemos lo que es la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es el arreglo de varias subunidades dentro de una proteína. Entonces, noten que esta es la misma figura que habíamos visto anteriormente. Entonces, esta se arregla dentro de la estructura de la proteína de esta manera. Como pueden ver, esta proteína, que es la hemoglobina, está formada por 4 estructuras que se complementan para formar la proteína. Una de ellas sería esta, que tiene su propia estructura tridimensional. Otra sería la beta 1, otra el alfa 2 y el alfa 1. Unidas todas ellas nos dan la distribución que tienen todas ellas, entonces nos dan la estructura cuaternaria de la proteína, o sea que es el arreglo de varias subunidades dentro de una proteína. Aquí hay que considerar que primero, ¿por qué las proteínas se arreglan en un arreglo secundario? Esto se debe a que vean que el enlace nitrógeno-carbono tiene cierto grado de rigidez, ya que el grupo amida presenta una resonancia, donde vean que aquí el doble enlace carbono-oxígeno se encuentra centralizado entre el oxígeno, pero existe una resonancia en donde está el doble enlace carbono-nitrógeno. En ese, ya el giro está restringido, por lo tanto ninguno de estos enlaces, ni el carbono-oxígeno ni el carbono-nitrógeno, pueden estar muy libres. Se considera que un 40%, la estructura presenta un 40% de este doble enlace carbono-nitrógeno. Entonces, vamos a tener que, al hacer el análisis de la estructura del grupo amida, vean que tenemos aquí los ángulos de enlace, como cabe esperar, de 120 grados, similares a lo que se esperaría en una hibridación sp2. Las distancias con el carbono alfa es de 1.51 angstroms, la distancia con carbono nitrógeno es de 1.33 angstroms, que es más pequeña que el típico enlace sencillo carbono-nitrógeno. Luego tendríamos otros aspectos. Vean que aquí ya tendríamos el enlace con el siguiente carbono alfa y los grupos sustituyentes en el carbono alfa. Eso hace que al arreglarse, vean que vayan creando una especie de cadena con cada uno de los grupos derivados de cada aminoácido. Vean que generalmente corren antiparalelos, en donde el oxígeno va en un extremo y en la siguiente estructura está en el otro extremo. Ven que este ve hacia abajo y aquí este ve hacia arriba. Así van corriendo las cadenas. Y aquí tendríamos cada uno de los residuos, o sea, de las cadenas complementarias a cada aminoácido, que es lo que le va a dar la forma a la proteína. Según cómo se distribuyan estas cadenas, es lo que le crea la forma a la proteína. Aquí tenemos que las estructuras secundarias más comunes son la hélice alfa. Vean que esta sería la hélice alfa, en donde se arregla de esta forma enrollada como una hélice. Y este es el modelo de bolas y enlaces. Y este es el modelo de relleno de espacio. En muchos casos, vean que el modelo de relleno de espacios tiende a perder
no da mucha información. Este más bien no es completamente el de bolas y enlaces, sino que ya es un dibujo artístico. Generalmente las proteínas, para representarlas mejor, se tiene que hacer una interpretación de los enlaces químicos y mostrarlos de una forma artística. Vean que aquí hasta aparece el nombre del artista que la hizo. Mientras que en las láminas betas, que es la otra tipo de estructura más común de los arreglos secundarios, este sería la lámina beta. Noten que estas pueden correr antiparalelas, o sea, una en un sentido nitrógeno-carbono y la otra nitrógeno-carbono en este sentido, o pueden correr paralelas. Son más estables las antiparalelas. Aquí tenemos un ejemplo. Vean que de la manera en que se van arreglando, van formando como una especie de acordeón según las unidades como se distribuyen. Entonces esta sería una unidad recurrente dentro de una proteína. Recuerden que puede ser la hélice alfa o las láminas betas. Tendríamos ya un ejemplo de relleno de espacio de una lámina beta, en donde tenemos aquí presentes todas las moléculas. Como ven, no da mucha información. Y este es un ejemplo ya artístico de cómo sería una proteína. Todos estos enrollados en este color celeste serían las hélices alfa. Estas partes de aquí serían las láminas beta. Vean que todo esto serían conexiones entre las hélices alfa y las láminas beta. Entonces esta ya es una estructura en donde pueden darse cuenta en qué consiste lo que es la estructura secundaria, y ya toda la proteína sería la estructura terciaria de la proteína. En las proteínas se han dividido históricamente en proteínas fibrosas y globulares, aunque como siempre la separación no es tan grande. Siempre vamos a tener en algunos casos ciertas proteínas fibrosas que contienen una zona globular, o en otros casos una proteína globular que contiene zonas fibrosas. Pero en general las proteínas fibrosas sirven de tejido conectivo. También vean que, por ejemplo, el pelo es una proteína fibrosa, y aquí tenemos, es la queratina. Entonces el pelo, las uñas, los cuernos en los animales están formados por queratina, que pueden ver aquí la imagen cómo es alargada. Esta es la imagen de relleno de espacio. Y este sería el colágeno, que sí sirve como tejido conectivo entre músculos y huesos, y como la estructura en los músculos. Entonces este sería la forma de las proteínas fibrosas principales, la queratina y el colágeno. Vean que, por ejemplo, en el colágeno está formado generalmente por prolina, glicina y estos IP. Estos IP no son nada más que prolinas modificadas. Noten que aquí la prolina es esta que forma el ciclo, y en en todos los carbonos lo que lleva es CH2. Sin embargo, vean que mediante modificaciones se hace que aquí en la posición del carbono 2, en esta posición, bueno, que es la posición 4, se coloque un grupo aquí. Bueno, vean que aquí va un grupo carbonilo, veamos las modificaciones. Este es el nitrógeno 1, este es el aminoácido, y en la posición 4 va un grupo hidroxilo. Entonces, eso es lo que permite la creación de las cadenas del colágeno. También podría ser que en el carbono 3 el grupo hidroxilo, o en esta estructura en donde tenemos el grupo hidroxilo en otra posición. El caso es que para que se dé esa modificación de la prolina, que pase aquí a ser, por ejemplo, el LIP hidroxipropil, el residuo de hidroxipropil, es necesaria la presencia de la vitamina C. Es por eso que si no se consume vitamina C, entonces todas las funciones del colágeno se verían afectadas. Por ejemplo, la protección de las pieles o la resistencia muscular. Para el caso, si ustedes no tienen suficiente consumo, entonces empezarían a ver que su piel no resiste nada y que se hiere con cualquier material. Eso es típico de decaimiento del colágeno. Ahora tenemos las proteínas globulares. Como ven, las proteínas globulares tienen una forma
más compacta, y también tienen la característica que no se van repitiendo sus estructuras. Aquí están todos los aminoácidos presentes y no tienen como una unidad que se va repitiendo, contrario a las proteínas fibrosas, en donde las unidades generalmente se repiten. Entonces, para determinar la estructura de las proteínas globulares, vean que se ha establecido que se necesita crecer cristales. Estos son monocristales de las proteínas, se hacen mediante la formación de disoluciones saturadas, y luego se provoca eh, que la disolución expulse los cristales. Entonces, de esa forma logramos tener cristales de proteínas. Una vez que se tienen los cristales de proteínas, para poder ver qué sucede en cada uno de ellos, se requiere el uso de difractómetros de rayos X. Estos difractómetros exponen a rayos X a cada uno de estos cristales, los van como eh, eh, enviando los rayos X de diferentes posiciones, y se obtiene este tipo de espectros que, mediante un análisis matemático, nos lleva a conocer las posiciones de los átomos dentro de la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí vean que tenemos cada uno de los átomos que aparecen con una cierta sombra, ya que no se puede determinar exactamente, sino que tiene una resolución de 1.5 angstroms. Recuerden que el angstrom es 1 por 10 a la menos 10 metros, o sea que esa sería la resolución con que se pueden colocar los átomos en la estructura de las proteínas. De esta forma también se puede emplear algo que es el RMN, recuerden sus clases de orgánica, la resonancia magnética nuclear, que nos permite ver los hidrógenos en las estructuras. Bueno, nos permite ver las posiciones del desplazamiento químico de los hidrógenos. Mediante este tipo de espectro de resonancia magnética nuclear, que es el NOESI, se pueden establecer las relaciones entre los diferentes hidrógenos y así llegar a crear una estructura. Como ven, aquí la estructura no está totalmente definida tampoco, tiene una cierta resolución, pero sí que nos da una imagen de la proteína en disolución. También las estructuras cristalinas, debido a que el cristal contiene bastante agua como disolvente, nos da una imagen de cuál es la estructura de la proteína en disolución. Mediante ese conocimiento de esas estructuras, vamos a ver que se puede llegar a interpretar cómo funcionan las proteínas en todas las diferentes actividades que tienen dentro de un organismo. Vean que en las proteínas globulares, la distribución de los diferentes residuos de aminoácidos, por ejemplo, en las cadenas, en la valina, leucina, isoleucina y fenilalanina, que son apolares, se dirigen hacia el interior de las proteínas, alejándose del disolvente. Recuerden que el disolvente que se encuentra dentro de los organismos es el agua, y se dirigen fuera de ella.